En esta cuarta temporada venimos con cuestionamientos y uno que otro chingadazo de realidad. Porque vivimos en un mundo hiperacelerado, con la verdad incómoda a la luz, pero necesaria para evolucionar. En el team de BST tenemos ese X Factor para netear y traer información que te hará sonrojar. ¡Oh my God! ¡No! Obi, ya basta de susurrar lo que ya no funciona en nuestra dinámica social. Si algo te causa insatisfacción o estás en tu zona de confort, Amix, date cuenta, ahí no es, cariño. That's what I want to hear. Podcastero, bienvenido a la tribu de Viviendo Sin Tapujos. Bienvenidos sean todos a tu episodio número 3 de la tribu de BST. Y hoy estamos de manteles largos, enormes, de cola, de vestido de flamenco. Me imaginé así como de que Marilyn Monroe con su vestido ese quedaba como sirenita. Claro, ¿sabes cómo? así toda la vuelta. Sí. Porque no tenemos a una persona, tenemos una personajazo. ¿A quién tenemos hoy, Alex? Pues aquí tenemos a Citlali López. Bienvenida, Citlali. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Muy bien, muy bien. Yo contenta de estar aquí en su podcast. Claro, oye, pues nosotros felices. La verdad es que voy a compartirles. Citlali yo la vengo siguiendo de tiempo y es un personaje que sale en la televisión todo el tiempo, da entrevistas, es experta en los temas de los que vamos a hablar y de muchísimos más. Les voy a platicar un poquito más acerca de Citlali. Citlali, ¿me das permiso de platicar más a nuestro público conocedor de Viviendo Sin Tapujos? Claro, adelante. Muy bien, pues les platico que Citlali tiene una licenciatura en psicología por la Universidad de Guadalajara, ¿va? Entonces licenciada. Licenciada. UDG. Sí. Aparte de eso, tiene una maestría en psicología y es especialista en cuidados paliativos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Wow. ¿Qué tal? Maestra. Maestra, así es. Ya puedo decirte maestra de verdad. Claro. Del 2015 al 2016 estuvo en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubrián en Ciudad de México. De 2017 a 2018 estuvo como psicóloga del programa de contención emocional en el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Yeah. Aquí yo soy aliado a las mujeres. Claro, de su lucha. Muy bien. De julio del 2018 a marzo del 2020 como apoyo en el programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes en el OPD, Servicio de Salud Jalisco, y de marzo del 2020 a diciembre del 2022 como responsable estatal del programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes. ¿Qué tal? Así es. Claro, oye, pues qué emoción tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación, Citlali. Hoy vamos a tener un temazo, ¿no? Sí, temazo. Ups, fui un chipotón. Mitos de la anticoncepción. Y qué mejor tenerte aquí y con este bello juguete que pueden ver en YouTube. Así es. Me lo traje de mi casa. Ay, qué padre. Oye, vamos a hablar de un tema que muchos usan o no. Ajá, muchos usan o no. Usan o no, entonces... O muchos no saben ni cómo usarlo. Así es, ni cómo usarlo. ¿No? O que existe. Exacto. O que hay formas y que hay sabores, ¿no? ¿Qué nos podrías decir acerca, así como introducción, para las personas que nos escuchan, qué es el condón? El condón es un material que, tiene forma prácticamente de pene y que generalmente es de látex. Entonces, es un método de barrera que lo que busca es justamente prevenir un embarazo adolescente. Entonces, básicamente, eso es el condón, para no tener embarazos no planeados. Ok, para que no haya chispotones. Así es. Y es un método anticonceptivo, entonces. Es un método anticonceptivo de barrera. De barrera. ¿Y qué es un método anticonceptivo en general? Ese es de barrera, pero y en general, ¿qué le podemos llamar método anticonceptivo? Ajá, es cualquier método o estrategia que se usa para evitar un embarazo.
En este caso, pues pueden ser métodos tanto como de barrera, como los que mencionábamos, el condón, como hormonales también, o los naturales, que la verdad no me gusta que se consideren métodos anticonceptivos, porque es como el calendario, el coito interrumpido, que pues realmente ni siquiera deberían de ser considerados métodos. Y sí están considerados. Sí, porque Es después ahí. se confía. Mira, vamos aprendiendo. Oye. Sí. Ahorita me acordé de algo. Una vez cuando estaba en el hospital, también en la OPD, me acuerdo que le preguntaba a una mujer, ¿no? ¿Cuál es su método anticonceptivo? Y me decía, pues es que ¿cómo me dijo? Él me cuida. Él me cuida. Ajá, entonces dije, bueno, pues coito interrumpido, ¿no? Entonces dije, pues de esto va. Y después le dije, ¿y quién es? Pues es su pareja, su esposo. No, el de arribita. Uf. O sea, le ponían chango a tu banana y pues... O sea, sí haya el de... Que sea lo que Dios que quiera. diga lo que Dios quiera. Ahí se aplicaba como el que Dios traiga lo que quiera traer al mundo, ¿no? O sea, los que Dios quiera. Algo así. Es que hay un dicho, ¿no? Que dicen Sí, las hay señoras un como... dicho. Los que Dios me mande. Ajá, los que Dios me mande. Justamente ese es el dicho. Los que Dios me mande. Oye, pero De si que Dios te 20. manda 20... Bueno, no, está cabrón. Bueno, sí he conocido señoras Sí, de 20. sí, Sí. De 20. No manches, ¿cómo estarán sus matrices, amiga? Sí. Mana. Prácticamente someterse a cambios totalmente intensos y cada año prácticamente. Sí, está Porque para que sean cañón. 20 y las vemos de 50, pues prácticamente se esperaban solo la cuarentena, ¿no? Wow. O sea, imagínate. O sea, obviamente las mujeres, yo no he sido madre. ¿Tú has sido madre? No, tampoco. Pero me imagino pues que la flor pues pierde pétalos, ¿no? Cuando tienes un embarazo. Y aparte te embarazas o sea, cuando se embarazan en la cuarentena. Sí. Qué cabrón, o sea, entre que amamantas con una chicha al otro, Sí. no lo puedo imaginar. Sí, es un riesgo. Sí, es un creo riesgo es de lo salud. que iba a decir, ¿no? O sea, hay como embarazos de alto riesgo por esta tipo de planificación que al final, y es muy importante decirlo, pues es una decisión. O sea, se está decidiendo, a veces que no, también eso es importante decirlo, hay veces que no se decide, pero sí es un riesgo. Oye, vámonos con los mitos acerca de los métodos anticonceptivos. Y el primer mito que yo te quiero preguntar es, los métodos anticonceptivos solamente se usan para anticoncepción. ¿Eso es real? Principalmente es la función. Sin embargo, es muy importante saber que hay otros métodos, por ejemplo el preservativo o condón, como le quieran llamar, que también nos previene una infección de transmisión sexual. Entonces ya no solamente se limita a la prevención de un embarazo adolescente. ¿Qué sucede también? Que hay hormonales, por ejemplo, las mujeres tenemos ciertos desajustes hormonales que también son controlables con métodos anticonceptivos. Exacto. Justamente por la función hormonal. Pero digamos que la función principal de métodos anticonceptivos es esa, no La embarazar. anticoncepción. O sea, Así que el esperma no llegue al huevillo. Así es. ¿No? Y que además viene a revolucionar todo, ¿no? Yo ahorita no me imagino cómo será la vida sin métodos anticonceptivos. Porque justamente... Ya hay un Ay, chorro, somos un montón. Sí, ya Sería, sé. busca como desligar la parte de tener relaciones sexuales con el tener hijos, ¿no? Sí. Y pues nos permite disfrutar sin tener esta posibilidad de necesariamente tener hijos, porque si no, Exacto. Claro. otra sería nuestra vida. Sí, porque aparte creo que eso también es un mito, ¿no? Que solamente las personas tenemos relaciones sexuales para embarazarnos. Sí, claro, eso es totalmente Eso un es totalmente mito. falsísimo, ¿no? Sí, Así es. me acordé ahorita, sí, la que dijiste que bueno que existen en este momento. En algún momento yo escuché que el condón de látex, como lo conocemos ahora, inició en sus tiempos. O sea, la humanidad comenzó a utilizar intestinos de cordero para poder tener métodos, bueno, un método anticonceptivo. Sí, cierto, eso. ¿Qué? ¿Sabes? Sí, Relato. pues Sí, no sabía. cuando comienzan, sí. ¿Es neta? Sí. De repente usaban como, Güey, ¿intestino de cordero? como que materiales Sí. justamente buscando no embarazarse, ¿no? Pero pues por fortuna hemos ido como evolucionando. Evolucionando. Ya cada vez, de hecho ya no nada más el látex es el único material, ahora ya hay más materiales por aquellos de el típico pretexto de es que me irrita, ¿no? Ajá, o soy alérgico, Soy ¿no? Porque alérgico, sí hay ajá. alergias al látex. Así Y bueno, es. qué padre que previene enfermedades de transmisión sexual. Eso está genial. Pero ¿qué pasa si modificas el uso? O sea, ejemplo. Y aquí voy a traer un tema que en redes sociales estuvo boom, estuvo candente. Y trataban de imitar
similar a algo que los hombres hacen en su momento, ¿no? Ejemplo, los hombres se implantan como perlas en el pene para poder dar más placer, ¿no? Entonces, en redes sociales... Cartel de Santa, te mandamos un saludo. Babo, Por cierto. Hola, Babo. Hola, Babo. Oli. Yo recuerdo que fue bien cañón porque en redes sociales empecé a ver muchos adolescentes, principalmente la población que yo identificaba, y esa es mi percepción, solamente mi percepción, que de pronto subían el combo amor y era un condón de látex y era gomitas de panditas. Ah, sí, ese es un tren también que está medio... O sea, eso no deja de ser como medio tendencia, ¿no? Sí. O sea, vas por tus panditas, las pones en el condón y se siente sácatelas. rico, güey, pero el mito es no pasa nada. ¿Qué Ese es el pasa? mito. Ajá. ¿Qué nos O sea, podrías decir tú, Citla? Sí, la cuestión un tanto como con esa, el tratar de experimentar, sobre todo con comida, y con comida no digo de que pues nos embriagamos y terminamos teniendo sexo, no, de comida, de introducir comida, de que la ponerlo en salchicha, los genitales, sí. El pepinillo. Sí. Puede llegar a ocasionar irritación. O sea, meramente por higiene tendría que evitarse hacer uso de comida. Una vez escuché una frase, la comida es para eso, para comerse. Sí, para comer. No para meterse. No para colocarla por otros lados. Exacto. Pero justamente a lo mejor es con esta situación de ser creativos como pareja, pues para eso ya hay infinidad de materiales, de productos. Vamos a una sex shop y los encontramos ahí, que nos permite como este jugueteo, ¿no? Entonces lo más recomendable es que no lo hagan porque puede ser irritable, sobre todo porque se coloca en genitales. Claro. Y en muchas de las ocasiones pues puede ser contraproducente, ¿no? Sí, por supuesto. Y si se pone adentro del condón, o sea, ¿qué le pasa al condón también? Yo me imagino. Si el condón está diseñado Exacto. para unirse a una anatomía que es específica, pues se daña el condón, ¿no? Entonces, obviamente es un mito que no pasa nada. Claro que sucede y ahí sí puede haber riesgo de que el condón se pueda romper. Aparte porque obviamente pues recordemos que en el acto hay fricción. Sí, claro. Entonces obviamente pues si tienes ahí al pandita amarillo o verde, le sale una orejita por ahí, se sale por ahí del condoncillo. ¿Y qué pasaría? O sea, por ejemplo, te voy a hablar como un ignorante total porque jamás, señores, le he metido panditas a los condones. No mamen. O sea, en ese caso, imagínate que están aquí los queridos, la pareja, ¿no? Acá con... Sí. Y luego hay panditas enchilosas, ahorita que estoy pensando, y chalitas Sí, gigantes, güey. No, pero imagínate. Pero bueno. Ese es otro tema porque imagínate. Ya me fui a rayarindos y me fui a pensar acá a mi mente. Sí. Pero la pregunta era, perdón, me fui. O sea, por ejemplo, obviamente sabemos, ¿no? Y quiero aclarar esa parte. Ajá. Los condones no son 100% seguros. Ajá. ¿No? Inclusive en las mismas instrucciones viene, ¿no? Sí. Pueden, obviamente, la mayor parte de los que tenemos nuestros rozones, pues obviamente podemos hacer pruebas del condón y todo esto lo que se podría hacer. Sí. Cuando existen estas incrustaciones de algo, que alguien le mete algo al condón, obviamente estos fluidos pueden salir. Generalmente cuando hay una perforación, por más pequeña que sea del condón, va a ser muy evidente porque el condón se termina rompiendo. Y de hecho, durante mi trabajo era mucho abordar adolescentes y queda este mito de que es que a lo mejor le hicieron un agujerito y no me di cuenta, y entonces ya una vez que termino, ahí lo pongo bajo el chorro de agua. Ajá. Y sale como compruebo. un goterito, ¿no? Esa es la Ajá. idea que se cree, pero la realidad ok. es que no, porque una vez que un preservativo o un condón tiene un orificio, al momento de la fricción se va a romper. De hecho, no sé si alguien que nos esté escuchando o viendo le ha sucedido que se ha roto un condón. Es muy probable que como identifiquen que se rompe está totalmente. O sea, es bien evidente que el condón se va a romper. Entonces, Y lo esa parte sentimos. es un mito. Y se siente. Y se siente. Sí, claro. De hecho, podríamos empezar como a retomar un poquito los mitos que hemos dicho. No es bueno ponerle cosas adentro del condón. No. Es un mito que no pasa nada, sí puede suceder. La güera dijo algo súper importante. Sí tiene un porcentaje de efectividad, se le llama, pero es muy efectivo, gente, es muy, muy efectivo. En caso de que exista un embarazo con el uso de condón, probablemente es porque no se está usando el condón de forma correcta. Y aquí, Citla, quiero que nos instruyas a quien nos está escuchando, a quien nos está viendo, cómo es el uso correcto del condón, qué tenemos que hacer, porque
esta información, cabrón, no mames, te lo juro Es que información es que cura. que de verdad todo el mundo tenemos que Sí. tener y que de poco se habla. Y hay esfuerzos por diferentes, yo conozco, por ejemplo, el trabajo que tú hiciste y hay esfuerzos muy grandes por informar, por educar, por equipar a los adolescentes, pero hay otros panoramas. Güera y yo platicamos, ¿no? Güera Sí. me dice, yo vengo de colegios católicos, a mí nadie me enseñó cómo era un condón, cómo usarlo, cómo ponérmelo, ni siquiera se hablaba del tema, era como solamente vean los libros y lo que esté en los libros. Entonces, Y cálale y a ver cómo te va. sí. Y aprendíamos entre amigas. Eso es Sí. honesto. O sea, ya cuando tu primera amiga tenía su primer encuentro, ya llegaba y te contaba y tú de que, a ver. Y, Cuéntame más. ajá. Cuéntame más. Y de pronto, no sé, ya sacaba el plátano o cualquier Sí. adicta. Me acuerdo, neta, mis amigas, si me están viendo, les va a dar pena, pero, güey, lo hicimos con una vela. Un Sirio Para Pascual. aprender. No, y qué padre, Pero era un Sirio porque eran las Pascual, güey. herramientas, ¿no? Sí. Que es- ¿Tú ubicas el tamaño sí, ya. del cirio? Sí. Y ya, Entonces obviamente ya se la- mega ya lo rompió ubico. y fue como súper traumático porque fue como, oh, no mames, nos vamos a embarazar toda la vida porque no vamos a saber poner Porque, un ajá, condón. justo, ¿no? Porque el mito, porque no sé usarlo, porque se rompió. Oye, ahí puede surgir otro Exacto. mito, porque son súper débiles, se rompen súper fácil, ¿no? Ajá, ese A es ver, otro Citla, mito. ahora sí, ¿cómo lo vamos a usar? Sobre todo eso de que se rompen bien fácil porque Ajá. los entregó el centro de salud, ¿no? Y son Ay, chafas. sí, Ay, cómo me calaba. Me Y eso encanta sí lo he ese escuchado, chisme. Sí, lo he me encanta. escuchado, ajá. Y es Eso como de, es a ver, falso. no, Es claro, falso totalmente. La efectividad del condón es de hasta un 97%. Pero ¿qué sucede con varios de los métodos? Que depende de cómo los usemos. De que la efectividad sí puede ser muy alta, sin embargo también depende, es decir, esa efectividad puede disminuir si lo usamos mal. Entonces, ¿qué es lo primero? Por fortuna aquí traigo unos preservativos, les voy a pasar. Fíjale. Éale. Muchas gracias. Sí, Vamos a- para que los veamos. Aquí están. Lo primero que sucede es que desde que empezamos a fallar es el no revisar la fecha de caducidad. Ok, Oh. ok. Mira. Y desde No ahí manches. ya Yo nos iba a brincamos decir- el paso principal. Ajá, yo iba a decir cómo lo abrimos, pero fíjate, Ajá, antes de eso. antes, Exacto. ajá. Sí. ¿Y dónde está tú? Viene Perdón. por aquí. En ya, la ya, parte, ya. ajá, Ok. como todo lo que nos aquí. comemos, viene Ajá. una fecha de caducidad. Y así Bien. como no me tomo el yogur que ya viene caducado, pues lo mismo tendríamos que hacer con los condones. Si viene caducado, ya no tendría que usar este condón. Ok. Ok. Ese es el primer error, no revisar la fecha de caducidad. Otro error es que tenemos el condón guardado en la cartera o en el pantalón. Y ahí lo traemos cargando diario por si se presenta Por la algo, ¿no? ocasión. Pero resulta que ya pasaron 3 meses y no se ha presentado la ocasión. qué Ok. Entonces, o puede pasar más. O un año, 3. Y ya no está, sé. se caducó y ni nos damos cuenta. Entonces, ¿qué sucede con tenerlo justamente en el pantalón o en la cartera? Que empieza a hacer fricción. Ok. Y el látex se empieza a desgastar. Wow, yo no sabía esa información. Sí, eso va a hacer muy probable, tanto el que esté caducado como la fricción, que cuando se use es muy fácil que se vaya a romper. Ok. Entonces, ya una vez roto, es igual que no haber usado No haber absolutamente usado. nada. Oye, Ok. incluso en el coche, hay gente que lo guarda en el coche, pero hay Y la temperatura, temperatura. ¿no? Ajá. Sí. Ay, una Así vez, va dañando oye, el perdón que látex. te interrumpa. Una vez escuché a una persona decir que si los condones se ponían en el refri tenían mayor durabilidad. Mira, ese mito no me lo Eso es sabía. otro mito. ¿Verdad? Obviamente no, va. está clínicamente comprobado, no. Mano, tú que me ves y nos escuchas, no los Oye, metes al refri. Este episodio fue como de amigos, voy a quemarlos porque yo escuché. Pero lo bueno es que no decimos nombres. Sí. Ay, no. Pero está cero. súper bien porque en realidad son mitos muy reales que sí hemos Exacto, escuchado. que se escuchan de oído en oído. Sí, claro. y es más frecuente de lo que pensamos. Entonces, ¿qué otra Fecha cosa de más caducidad. debemos de saber? Bueno, identificar que hay un lado que es totalmente liso y hay un lado que es dentado. Lo mismo con los productos que abrimos y que comemos, como las galletas, por ejemplo, ¿no? Lo mismo. Ok. A veces las tratamos de abrir y se nos caen todas al piso, ¿no? Pues es lo mismo acá. Debemos de abrirlo justamente por el lado dentado. Ok. Y a veces lo que sucede es que por las prisas, en esos momentos ya intensos, Claro. pues Sí, los claro. tratan de abrir hasta con los dientes Ok. o con las uñas. Muchas Entonces, veces. no es lo adecuado porque puede romperse más
más fácil el condón. Entonces, pues es meramente con las yemas de los dedos. Lo que permite justamente el área dentada es que esto va a ser muy fácil de romper. Ok, mis yemas no sirven, pero adelante. Tú dale, Citla. Tú dale. Ok, Yemas de los dedos, abrió, perfecto. Ajá. ¿Ven? Desmitificando, no con uñas, no con con llaves, uñas. No, con no. los dientes. No con las navaja, yemas. no con nada. Ok. Y tenemos que identificar cuál es el lado correcto para que se pueda desenrollar. Porque generalmente tenemos como un tipo de gorrito que parece como de duende. Ahí no va a bajar. Y del lado contrario, sí, es como si fuera un gorrito de mariachi. Ok. Ay, qué padre. Ajá. Me encantó Es la un referencia. lado totalmente diferente. Lolo se identifica. Este Sí. parece como de un duendecito y este parece de un mariachi. Citla, ¿qué Perfecto. pasa si yo no reviso el lado, lo pongo en mi pene del lado contrario, me doy cuenta y digo, espérate, dame un minutito por favor, y lo volteo, pero ya tuve contacto con mi pene? ¿Qué sucedería? Ajá, puede haber líquido que es preeyaculatorio Ok. y que ese tipo de líquido también nos puede contagiar de una infección de transmisión sexual. Entonces, Ok. parte de la importancia del uso del condón es evitar infecciones de transmisión sexual. Lo indispensable es que no haya tenido un contacto previo. Ok. Entonces, por eso podemos revisarlo antes. Como de una gasa, que ponerlo debe de al estar pene. Ajá. totalmente estéril. Así es, totalmente. Ya una vez que identificamos, lo bueno es que me traje mi super pene que estaba ahí en mi casa. Que por cierto, me lo gané en una posada y yo estaba muy Ay, contenta. qué buena posada. Sí, y es un vaso. Órale. Aquí ¿Es un va vaso? mi michelada Mana, o algo así. Pero bueno, Invítanos a esas Mana, posadas. sí, es multiusos, así que esta vez me sirvió bastante. Oigan, quien Ok. nos está escuchando se está perdiendo el video de YouTube, así que va a haber Vayan una a verlo. demostración Sí, va a haber una de demostración. cómo se aplica el condón en el Ajá. pene. Ok, vayan a verlos. Entonces, bueno, ya una vez que identificamos cuál es el lado correcto, tenemos que detener por la punta. Ok, A veces punta. se tiene como esta idea de que si agarra aire es más propenso a romperse. Si hay Ok. esa posibilidad, entonces Ok. detenemos la punta y Ok. empezamos a bajar. Citla, ¿podemos levantar un poquito el modelo para que sí, puedan...? sí. A ver, voy a Si necesitar quieres, que yo te me ayudo. ayudes. Aquí está. Sí, Porque para de que repente podamos verlo. sí es un poco grande mi vaso. Sí, sí lo veo. Pero es señal de que entonces los hombres generalmente que dicen es que no me queda el Sí, condón. claro, el mito, pues, ¿no? De que... es totalmente erróneo porque Sí. claro que cabe. Digo. Sí, por supuesto. Y otro de los errores también más frecuentes es que no lo bajan por completo. Ok. La parte que está al final del preservativo tiene que bajar, hasta la base del pene. Ok. Ok. Esto porque en la parte final, donde se termina de desenrollar, tiene menos lubricante. Eso Ok. hace que se adhiera a la base del pene y que Ujú. entonces ante la fricción No no se se pueda salga. salir tan fácil. Ok. Ok. Oye, ¿y qué pasa si mi base del pene está descubierta y también hay contacto con quien esté teniendo relaciones? Ajá, sí, hay una posibilidad de una infección de transmisión Así sexual. es, ¿no? Muy probable. Y dicen cuál, ¿no? Por ejemplo, el papiloma. El papiloma es muy importante saber que si hay contacto con las lesiones, no necesariamente el fluido tiene que tener contacto con mi cuerpo, sino también las áreas descubiertas de la piel. Entonces es muy importante que baje. Exacto, eso es Así es. bastante importante. ¿Qué Yeah. otras infecciones de transmisión sexual pudiéramos como darle al público? Ajá, pues la más conocida y de la que todo el mundo le tiene miedo, VIH, VPH, como bien Ok. lo decía Alex, está gonorrea, está sífilis, hay infinidad de infecciones, a veces candidiasis, infinidad. Y creo que las mujeres somos más propensas Sí. justamente a cualquier cosa empezar a tener una irritación o una infección. Por eso es que la parte de los alimentos es muy importante que no usen Exacto. No, nada exacto. que no sea destinado para los genitales. Sí, y ojo, aquí yo quiero hacer como también una aportación. Citla ya dijo, las mujeres no son propensas y en la comunidad LGBTQ+, también, porque recuerden que la estructura, pues ahora sí que el aparato reproductor por el cual hay penetración es ano, entonces más bien es el ano, no el aparato reproductor. Ajá. Es el ano, el pene entra en el ano y no hay lubricación porque no es un área que se lubrique, entonces es
es muy importante saber que tenemos que tener todos los cuidados y el uso de lubricante también. Así Claro. es, pero del lubricante es muy importante que cierto, porque sepan también que hay tiene que ser mitos. base agua. Ajá, Sí, exacto, base agua. es Base cierto. aceite, por ejemplo, lo que va a hacer es que se vaya a romper muy fácil Sí. el preservativo. El preservativo. Y Tiene que ser cremas, base porque hay agua. gente que, ay, Oh. una crema, y que, ay, no, ¿sabes qué? Ay, ajá, vaselina. Saliva, le quieren echar de ¿Vaselina? Saliva. Ah, bueno, la saliva es muy de porno, Sí. ¿no? De que te escupen y vámonos. Sí. Ajá, o sea, es una distorsión realmente, ¿no? Que tiene que ser de esa forma el acto, pero bueno. Exacto, y no vas a lubricar No, porque no. o porque te, por ejemplo, si te hacen un oral, no vas, o sea, pues lo vas a lubricar por la excitación, Claro. no por el líquido del hombre. Así es. O, por ejemplo, en mujeres, eso es una pregunta que yo tengo Ajá. para ti. En mujeres, por ejemplo, que son de la comunidad, por Ujú. ejemplo, pueden tener también infecciones. Sí. Por sí, el sí. uso, pues, de sus manoplas o por el uso de juguetes, ¿no? Ajá. ¿Tú qué recomiendas en ese caso? O sea, en uso de dildos, en uso de succionadores de clítoris, en uso de huevitos, por ejemplo. Sí, los juguetes, ahora sí que como cuando éramos niños, no se prestan. Así que lo que debemos de hacer es que ese juguete, si yo lo estoy usando, debe de ser exclusivo para mi uso. O sea, que solamente me lo meta yo. Ni siquiera para Ok. mi pareja, ¿no? Ajá, ni siquiera para mi pareja. En dado caso, tener pues varios juguetes sexuales para que cada quien tenga el suyo. No es Ok. cuestión de envidias, es cuestión de seguridad y de salud. Claro, o sea, Y- si mi novia no podemos compartir el mismo dildo. Ajá. Ok. Y de hecho también hay hasta dedales. Órale. Ajá, son Ah, sí los he pequeñitos. Y van justamente en los dedos para justamente la masturbación. Se puede hacer de manera segura. Y también telitas de látex, son similares a las de látex, donde se colocan para hacer sexo oral. Es decir, no hay pretexto de que Ok. todo ya puede ser de manera protegida. Sí. Ay, qué interesante Eso está está muy padre. eso. Sí, no sabía yo, ¿eh? Oye, Sí. hablando pues obviamente más de mujeres. Hablamos y ya nos hiciste pues la aportación, ¿no? De cómo se abre un condón para pene, cómo se utiliza. ¿Qué pasa con el condón para la mujer? Ah, El sí, condón que traigo- utilizaría la mujer. Traigo uno acá. ¡Yale! Dale, Vengo totalmente preparada. Sí. Es muy importante que sepan, ambos se otorgan en sector salud. Ok. Es de totalmente libre acceso y totalmente gratuitos. Eso es Ok. importante Ok. que sepan. Es decir, ya no hay pretexto de que es cuesta, lo que no quiero tengo usar dinero. porque- ajá, Claro, o sea, así otro es. mito es muy cara la anticoncepción. Sabemos Ajá. que hay programas que te pueden otorgarlo gratis. Así es. Sin embargo, sí es más difícil encontrar este tipo de preservativo, que se le conoce como femenino o como interno. también. Ok. Ok. Porque de repente ya nos damos cuenta que no es exclusivo del uso de las mujeres. Ahorita les voy a platicar por qué. Ok. ¿What? ¿Tienes un Cada what, vez Lalo? surgen más cosas. Güey, me siento en clase increíble. Ya sé. ¿Cómo que de otros usos? Échale. Muy bien, pues bueno, les platico. Lo mismo, tenemos que identificar la fecha de caducidad. Viene igual como en el anterior, viene el mes y el año. Y lo mismo, tiene la parte dentada y entonces lo abrimos por la parte dentada, lo Muy cual lo bien. hace Ok. más fácil. Digo, para quienes nos están observando es mucho mejor porque ya no solamente se lo están imaginando, sino que lo pueden observar. Sí. Es un látex notoriamente más grande, Ok, si se sí, fijan. sí. Y este tiene 2 aros. El aro interno es el que permite la inserción. Y el aro un poquito más grande, pero más delgado, es el que queda por fuera cubriendo los labios vaginales. Ok. Entonces, generalmente la colocación es colocándonos en cuclillas, acostada, como nos sentamos más segura. Y se hace, se gira un poco el aro. Nada más que está un poquito duro, pero se gira como para hacer un símbolo de infinito o un 8. Ok, como un 8. Ajá. Y prácticamente se inserta. Imaginemos que esta parte, sí no traigo modelo femenino, pero imaginemos que es el orificio de la vulva. Lo que hacemos es colocarlo, meterlo y con nuestro dedo vamos a empujar la parte hasta el fondo.
Una vez que está dentro, Ajá. el orificio, bueno, el aro se expande y entonces es difícil que se salga. Ok. Esto facilita O sea, que el 8 se abre. Se abre, se ajá. abre. Y al quedar abierto Como un segurito. totalmente, exacto, es difícil que se vaya a salir. Y aquí, Órale. o sea, si hacemos ese movimiento, vamos a ver, ya te ayudo, Ajá, amiga. sí. Ya te Bueno, ayudo. ahí hay dos condones Ahí hay puestos, dos condones. Que de hecho Bueno. es otro mito. Ajá, Sí. eso es otro mito. Porque ese sí lo hemos escuchado. ¿Qué pasa? O sea, Ajá. el hombre, a lo mejor tenemos 2 panic attack, ¿no? Ajá. Y entonces la mujer ya usó el condón y el hombre también, dice, pues yo dos también. condones. ¿Qué pasa? Esto es verídico de que ¿Más seguro? ¿Más seguro? No. Definitivamente no, porque látex con látex va a hacer la fricción que se rompa alguno de los dos. Órale. Ok. Entonces basta. o los dos. O los dos. O los dos. Basta con usar uno. Uno. El que prefieran, el que tengan a la mano, pero que no esté caducado, el que consideren se sientan más cómodos, pero colocando solo uno. Imaginemos que el pene no trae El condón. ese condón, Ok. entonces prácticamente pues la inserción es así. Es muy importante aclarar este punto porque, aunque parezca absurdo, hay quienes lo usan por un lado y eso no ¿Cómo? sirve de absolutamente nada. Pues aunque está el orificio así, no lo colocan adentro. Entiendo. Sí. o sea, nomás ok, queda ok. colgando. Sí. Ajá, no, pues Ok. es También que es de sucede, barrera, también o sea, sucede. en la función de barrera justamente es que no haya contacto, pero qué bueno que lo aclaramos porque sí, yo he Sí. escuchado de todo, o sea, incluso he Sí. escuchado adultos mayores que toda la vida intentaron tener un hijo y no lo hacían de forma correcta, entonces, aunque parezca esto que es absurdo, Ajá, realmente importante. sí es importante porque recordemos que la salud y la información en México, más que parecer derecho, que es un derecho, No, es un derecho. privilegio. O sea, pareciera privilegio. Entonces, sí es súper importante y qué bueno que nos das estos datos, porque Sí. es un derecho, pero en México de repente sí, o sea, parece privilegio cuando no lo debería de ser. Entonces, excelente. Muchas No, y gracias. el Sucede. acceso, ¿no? El acceso Exacto. a la sexoeducación, así se le puede llamar. Sí. Ya me saqué una palabrona por ahí. O sea, debería de ser de forma como tú dices, lo que tú has hecho en tu chamba, ¿no? En la secretaría. Debería ser gratuito, ¿A qué edad tú consideras? Esa es una pregunta que me vino a la mente. Ok, Ajá. es muy buena. ¿A qué edad tú Es muy considerarías que a lo mejor nos están viendo papás, ¿no? Jóvenes. ¿A qué edad tú recomendarías que empiecen a hablar acerca de anticoncepción, concepción Ajá. con los chiquillos? Porque digo, yo he leído reportes, ahora sí que tú me Ajá. vas a mentir, que las niñas obviamente tienen periodos mucho más temprano que antes. Sí. Ok. Entonces eso los vuelve a los chamacos que son sexualmente activos de forma más temprana. Sí, de hecho, el inicio de vida sexual se tiene reportada que comienza a los 14 años. Ok. 14. O sea, definitivamente están comenzando muy pequeños. En el caso de el hablar sobre sexualidad, hablar de sexualidad es muy amplio. Va desde Sí. el decirle a un niño que se llama vulva y no tu cosita, que Claro. se llama pene y no tu pajarito. Claro, claro. Porque de repente empezamos como a confundir ciertos términos y eso implica que la comunicación no sea la más adecuada. Claro. Entonces, Claro. ¿en qué momento podemos hablar con niñas, niños y adolescentes que están pequeñitos? 3, 4 años y enseñar desde la parte de higiene. Eso es parte también de la sexualidad. Bravo. Sexualidad, En claro. cuestión ya definitivamente sí o sí tenemos que abordar es desde los 10 años porque están entrando a la adolescencia. La adolescencia genera cambios. Cambios físicos y cambios hormonales. Hormonales. Claro. Es decir, que comiencen con que quieren tener novio, pues es meramente un desarrollo y una evolución psicosexual. Entonces, desde la adolescencia, o sea, si no lo hablaste a los 5 años, tienes que empezar a hablar a los 10 ya de los cambios que están ocurriendo, ¿no? A lo mejor Sí, más claro. pequeños es la parte del cuerpo, nombrar las partes, ¿Cómo el son? higiene. Sí, como ajá. son, por sus nombres. Así es. Entonces, pues definitivamente desde los 10 años hasta los 19 nosotros consideramos la adolescencia y entonces es justo ahí donde reforzamos la información sobre sexualidad. Súper. Súper. Oigan, y éntrenle, papá, mamá, éntrenle de verdad a hablar sobre sexualidad. Es un tema que es normal, natural. Y que Totalmente. incluso, Citlali dijo algo que a mí me encanta, que es la sexualidad va más allá de solamente el acto sexual. El que tú, por ejemplo, hay veces que los papás les hablan de sexualidad a los niños y ni siquiera saben. Cuando, por ejemplo, les explican que los colores y que atribuyen un color a un género, desde ahí ya empezamos a hablar de
ciertas cosas de la sexualidad que son construcciones en ese momento sociales, pero éntrenle, de verdad, éntrenle a hablar con toda naturalidad acerca de esos temas, porque aparte, hablar de sexualidad es tener el poder de decidir, ¿no? El niño en su momento, pues ustedes son los tutores y los que deben de tener esa supervisión, y va a llegar un momento en el que van a ser mayores de edad y van a decidir sobre su cuerpo y sobre, pues, cómo vivir su sexualidad. Entonces Exacto. es mejor que tenga la información. Hoy hay otro mito, Citla, que es por ser menor de edad yo no voy a poder acercarme a un sector salud, por ejemplo, y no me van a dar condones porque soy menor de edad. ¿Eso es un mito? Sí, totalmente. Y también como padres creen que tienen como el derecho sobre los hijos de Que hasta los ellos 18. decidir Ok, por ellos. entonces es súper importante Y porque justo por ahí va. definitivamente no. Ajá. Digo, ya no estoy justo en este programa, pero durante el tiempo en el que estuve, era muy frecuente encontrarnos con quejas de padres de familia, ¿no? Íbamos a escuelas y entregamos preservativos, así como ahorita les repartí, pues llegamos y les repartimos. Y no falta el papá que termina quejándose, el maestro que de repente pues tiene ciertas dudas, que ya se siente que lo van a correr de la escuela por habernos dejado pasar, hablar de estos temas y demás. Cada una y uno de los adolescentes tiene derechos. Ok. Si nos fijamos, la cuestión de el acceso a la salud, la Constitución lo dice muy claro. Y por encima de la Constitución no hay nadie. Y la Constitución dice que todas y todos los mexicanos tenemos derecho al acceso a la salud. Exacto. No especifica que solo mayores de edad. Claro. No menciona que solo mayores de 18. Ni tiene una cláusula, ¿no? Que Ni no, menciona, que no ajá. tengamos derecho a la salud sexual. Así Exacto. es. Y la salud sexual es parte de la salud. Entonces, Sí, claro. lo que se ha hecho es que se respaldan con otro tipo de respaldo, de marco tanto jurídico como legal, que es, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos. Ya. Hay una cartilla de derechos sexuales que justamente establece que adolescentes y jóvenes tienen el acceso y el derecho a acceder a estos métodos anticonceptivos. Súper. Entonces, haciendo un recap, la supervisión está en instruir. En Exacto. instruir y educar. Y ahí, hasta Y ahí, además, ¿no? a mí me gustaría mandar esta pregunta al público que nos escucha o nos ve. Si tú eres mamá o papá y tú, a lo mejor tu pequeño, no sé, tiene 2 años, ¿cómo te gustaría no repetir la historia si tú no aprendiste sexualidad de una forma informada, de una forma responsable? ¿Cómo te gustaría educar a tu hijo? ¿Cómo te gustaría que él viva su sexualidad o ella, no? Esa es una pregunta que les dejo de tarea. Sí. Yo tengo otra pregunta. Dime. Se dice mucho, porque también es un mito, por ejemplo, cuando a lo mejor no hubo una cuestión consensuada de queremos ser papás, ¿no? Y la mujer se embaraza, así tal cual, ¿no? Entonces el hombre dice, ella tiene la culpa. Okay. Esta parte se usa mucho. Es como, Sí. incluso ¿no? hasta los hombres, es como el mito que dicen, ¿no? De que yo me puse condón, tú quedaste embarazada. O sea, yo he escuchado como eso. Como Yo de tú la me puse- cagaste. Fíjate, y es muy importante porque ahorita hablamos del uso correcto del condón, ¿no? Entonces, como el uso correcto del condón, el hombre se pone el condón, se lo pone como puede, y entonces es como que tú te quedaste embarazada. Y Ajá. eso es como... El mito sería que en el uso de los anticonceptivos no existe violencia, cuando eso ya hablamos de una violencia y que va relacionada a muchos temas muy complejos, pero sí ahorita hablándolo, aterrizándolo al uso del anticonceptivo, por ejemplo. Sí, de repente se le asigna la responsabilidad a las mujeres porque pues como somos las que cargamos con el embarazo, pues pareciera que somos las responsables de habernos embarazado. Exacto. Los embarazos, es decir, las mujeres no nos embarazamos solas. Siempre tiene que haber ahí un pene de por medio, ¿no? A menos de que seas Mary... Every Mary. Ay, no, yo creo que alguien la preñó también, la neta. Pero bueno. Sí, bueno, sería meramente algo imposible. Exacto. Pero No siempre conozco un debe Espíritu de- Santo. Ajá, sí. O bueno, sí muchos, pero que se fueron. Y cuando de plano se ha hablado como pareja de que Ok. no se desea tener un embarazo y que ambos lo están acordando así. Correcto. Entonces, si sabemos que el uso de un condón tiene el 97% de efectividad y que reduce por cómo te lo pongas, pues entonces usa una doble protección, que no nos referimos al usar estos 2 condones al mismo tiempo, no. Es No. usar un método hormonal, Ok. pero aparte uno de barrera. Es decir, Ok. eso nos va a asegurar
Todavía, de afianzar. Prácticamente, exacto, que la parte de quedarnos, que embarazarse como pareja, pues va a ser menos probable. Pero es una responsabilidad y consecuencia de ambas partes. Oye, también hay otro mito hablando de la violencia, de consensuar. Ejemplo, mito. Estamos teniendo relaciones sexuales, una pareja heterosexual, y entonces el hombre, sin previo aviso, sin avisar a la mujer, se quita el condón a la mitad de la relación y se viene dentro de la mujer. El mito es que no hay violencia al hacer eso. No, eso es falso. Eso es violencia. Es violencia y es violencia sexual. Y eso es penado, ¿no? Eso tal cual. A lo que he revisado, hay países de primer mundo, como Canadá, Alemania, Suiza, me parece, España, que ya lo tienen totalmente penado. O sea, eso es un delito sexual. Sin embargo, ¿qué sucede? Aquí en México ya se puso como propuesta, ya hubo por ahí una diputada que lo presentó como propuesta. Sí, oye. Bien Aplausos. por eso, porque eso nos lleva a otro tema del cual no vamos a ahondar, pero si consideramos que el acceso al aborto es justificable en situaciones de violencia, de violación, claro. Esa es una de esas situaciones. Sí, claro. Y si se lo quita Y se sin puede saber. Y se puede dar con tu pareja, ¿eh, Mana? Así o sea, es. no Claro. tiene que ser el agresor que te pintan las películas. Sí, exacto. El que yo iba caminando por la calle y me metió en baldía. No. Exacto. Puede ser alguien conocido, tu pareja. Tu marido. Claro. Ajá, así es, tu marido, aunque estén casados dicen por las 3 leyes, ¿no? Así que. Pero ninguna ley. no. Ninguna ley concibe. Así es. esa parte. Eso es un delito. Sí, claro. Y ojalá que ya esté cerrado. pronto. Y hemos avanzado. Hace años, violación solamente era que el miembro masculino, el pene, se introdujera en la vagina. Entonces, si yo, por ejemplo, metía mi dedo en una mujer, no era violación. O si yo hacía tocamientos, no estaba violando el cuerpo. No consensuados. Entonces no consensuados. Entonces, la palabra violación es, estás violando porque no te estoy permitiendo que toques mi cuerpo ni que me hagas rozamientos, tocamientos, Exacto. nada, ¿no? Oye, hablando de esto de los hombres, las mujeres, el otro mito que se me viene a la mente es que solo las mujeres toman pastillas o métodos anticonceptivos orales. Ah, sí, Ajá. eso. A ver. En este caso, ahorita con la diversidad sexual, tanto mujeres como personas de capacidad gestante, es decir, yo a lo mejor nací mujer, pero después hago mi transición a hombre, pero tengo una capacidad gestante por mis genitales de nacimiento, también podría embarazarme. Actualmente en México solamente los métodos anticonceptivos dirigidos a hombres lamentablemente son solo el condón y la vasectomía. Mana. O sea, no hay píldora. No hay píldora. Porque existe lo de silcarbonato y el S23, pero aquí en México, entonces, si yo voy a la farmacia... ¿qué hubo? Todavía no está. Pero una persona trans sí puede acceder a esto. Sí. Por ejemplo, Wow, qué brecha tan grande. Si yo soy ahora hombre trans, es decir, que ya actualmente mi identidad y demás es de hombre, pero pues mis genitales son de mujer. De mujer, Sí, y tengo útero, y tengo trompas, así y tengo varios. es. Sí, optaría por métodos anticonceptivos, o sea, sí serían usados. ¿Y a dónde un hombre trans puede acudir por esta píldora oral? Pues serían al igual que, a fin de cuentas, ahí sí no hacemos la distinción, porque a fin de cuentas son personas y tienen esta capacidad. Entonces, Y el a los derecho, centros de ¿no? salud Es y el como derecho a la superinteresante. salud. De hecho, se está como sensibilizando con el personal de salud de empezar a ser más sensibles con esta diversidad, ¿no? Por A fin de favor, cuentas, claro. Todos somos no humanos. tenemos que decir, ay, ¿eres gay o no eres gay? No. Claro. Eres una persona que necesitas y te voy a atender y listo, ¿no? Exacto. Claro. Oye, hablando más de... Ay, es que este tema da para tanto. Sí. Eduardo Castillo, ya sé que nos estás mirando de que está largo. Está largo, Lalo. Perdón, te alburí. Oigan, por ejemplo, hombres, ¿no? Esto es un mito. La vasectomía me quita la virilidad. La mastectomía me hace menos hombre o me crea disfunción eréctil. No. ¿Qué onda? No. Y también hay vasectomía que es totalitaria y hay unas que son reversibles. Ajá, generalmente como se rompen los conductos que mandan los espermas al semen, básicamente al cortarlos sale el semen eyaculatorio, pero sin espermas. Entonces, por eso la posibilidad de embarazar pues no ocurre.
Es un procedimiento mínimamente invasivo. Se hace con anestesia, no duele y no quita la virilidad, que es algo que les preocupa tanto a los mucho, hombres. claro. Porque a fin de cuentas no cambia absolutamente nada la conducta sexual. Eso es importante que lo sepan. Sí es un procedimiento definitivo. De repente empezábamos como a explicar qué tanto o a explorar qué tanto puede ser reversible. Sí hay una posibilidad pequeña de que se pueda hacer reversible, pero la realidad es que, como todos los métodos anticonceptivos, se realiza con una consejería previa. Y que quien decida hacerse una vasectomía sepa que que lo vea así como un procedimiento definitivo. Ok, Entonces, que no hay marcha atrás. Sí, porque de hecho, por ejemplo, la vasectomía es totalmente gratuita en unidades de salud. Ojo, gratuita. Pero ya el hecho de que me arrepentí, quiero ver si es reversible, puede haber posibilidad de que no tenga la capacidad de embarazar nuevamente, o sea, se tiene ese riesgo. Y esa sí ya cuesta, o sea, no la hace el mismo sector salud. Ahí sí ya le tienes que invertir. Yo he escuchado historias de terror, Citla, donde hay hombres que van diciendo por la calle que se hicieron la vasectomía y que por esa razón no usan condón. ¿No? O sea, porque piensan, volvemos al mito, ¿no? De que solo el condón es de barrera, mana. No, ya lo dijimos, para también no contraer infecciones, no solamente anticonceptivo. Entonces estos hombres pues pueden preñar mujeres, soñé súper rural, ay disculpen, pueden embarazar mujeres y luego le dicen, no, pues no es mío. Ajá. Si yo me hice la vasectomía. Esto es una violencia también, porque es mentira, es engaño. Entonces, aguas, chicas, aguas. A ver, vamos cerrando este tema porque, híjole, ya dijimos un montón de... Ahora sí que de mitos. En la anticoncepción. Pero tenemos una sección que se llama Amis, date cuenta. Y en esto me gustaría, Citla, que le dieras ahora sí que recomendaciones muy puntuales a las personas que nos ven en YouTube y que nos escuchan en todas las plataformas, que tú les puedas decir qué onda con el condón. Sí. Dale, expláyese, hermana. Muy bien. Definitivamente una de las principales recomendaciones es usar un método anticonceptivo. De verdad que nos vino a cambiar la vida, principalmente a las mujeres, porque entonces podemos disfrutar de nuestra vida sexual sin el temor de que a ver si me va a bajar, si estoy embarazada, que ahorita no quiero embarazarme, todavía quiero trabajar, estudiar y demás. Entonces, definitivamente opten por un método anticonceptivo. Please. Nos va a dejar preocupaciones de lado. Claro. De verdad se va a disfrutar muchísimo mejor. Y esto también tiene que ver con otro mito, ¿no? De que un método anticonceptivo te quita placer. No, Ah, al sí, contrario. claro. No, y de hecho hay texturizados, Ajá. hay lubricantes a base de agua que tienen como esa sensación de temperatura. Sí. Nunca Hay de los he sabores, usado. hay de ¿Están olores, Clara. No, o sea, los de temperatura no. O sea, de sabores. Ay, a los de así, sabores son muy sí, ricos. Claro. Sí. Entonces, los hay. texturizados. Para Sí, todos claro. gustos. Y tú, Sí. por ejemplo, si habláramos de marcas, ¿recomendarías todos o hay alguno que no tenga alguna especificación que a ti te agrade? Como... No, ahora sí que es cuestión de gustos. Es la gran ventaja, ¿no? De que hay justamente a quien le gusta de sabores, pues excelente, vete con la marca que tenga tu sabor favorito, ¿no? La otra vez veía unos de una marca muy famosa que eran de maracuyá, que yo digo, bueno, a mí me encanta el agua de maracuyá, habrá que ver qué tan saben Qué tan esos, parecido. pero Exótica. justamente habrán como sabores que tengamos una preferencia, ¿no? Por marcas. Claro. Claro. Hay marcas que innovan más en cuestión de texturas. Exacto. Ahora sí que... O de sensibilidad. Incluso yo he Ajá, visto del gusto anuncios de que cada uno. invisibles y Ajá. contacto casi piel a piel, ¿no? Color que así neón para Ajá. que Ay, color color neón, neón, solamente claro. se Color note el neón. pene. Sí. Sí. Oye, Sí. y las personas que son alérgicas a látex, ¿Qué opciones tienen? Sí, hay otro material que es el polietileno. ¿Polietileno? Ajá, Ah, polietileno. Y justamente, generalmente en ese material no tienen alergias. Wow. Súper. Entonces sí hay variedad de material. Oye, Citla, ¿y qué les dirías a aquellas chicas que probaron métodos anticonceptivos orales
porque no hubo a lo mejor una probabilidad de ir al ginecólogo y no les funcionó. O no les, que es la típica amiga de me cayó súper mal el anticonceptivo oral. Sí. A veces un error que se comete muy frecuente es que uso el que me recomendó mi mejor amiga. Casi nos los estamos tomando a la par, ¿no? No, claro. Cada cuerpo es diferente. Habrá un método anticonceptivo que sea excelente para ti, por ejemplo, Liz, pero que para mí no va a concordar a lo mejor ni con mi rutina, ni con mi experiencia previa de métodos, claro, a lo mejor con mi organismo, situaciones hormonales. Exacto. Entonces, que tiene que ver con este otro tip que les quiero dar, es que acudan con un médico. Esto puede ser tanto en un centro de salud que es totalmente gratuito o si quieren hacerlo de manera privada con su ginecólogo, pero también que sí sea supervisado por parte de un experto de la salud, ¿no? Así es. Sí, porque aparte hablamos de barrera, hablamos ahorita de píldoras, pero pues está el implante y yo he escuchado ¿no? de que me va a quedar marca, no me va a funcionar, me van a dejar así como una cicatriz enorme, o el DIU, ¿no? Que hay mucha confusión entre el hormonal y el de cobre, cuál es mejor. Sí. Ay, sí. Creo que ¿estarías dispuesta a venir a un episodio número 2? Claro que sí. Un volumen número 2. Ay, qué emoción. Sí. Mira, la verdad es que este tema da para mucho y sobre todo, pues nuestra misión es dar la información verídica, como va, sin pelos en la lengua, donde puedan de verdad ver que no hay ningún tipo de tabú o no debería de existir un tipo de tabú en la sexualidad. Y que tenemos muchas opciones. Exacto. Sí. Entonces, si hay personas que te quisieran contactar para alguna asesoría, ¿dónde te pueden encontrar, Citla? Sí, bueno, decirles que si es una asesoría justo de métodos anticonceptivos, acudan a los centros de salud. Totalmente, ahí hay un equipo, yo estuve ahí, es el equipo que se queda, está excelente. Sí, claro. Para adolescentes hay espacios que se llaman servicios amigables, justamente para acudir y preguntar sobre estos temas de sexualidad. Entonces, si tienes entre 10 a 19 años, busca un servicio amigable. Y en dado caso ya en particular conmigo, puede ser mediante Facebook o mi número. Sí, porque celular. por ello, cotorreando contigo, me comentas que te dedicas en ese momento a la consulta particular. Entonces, si alguien te vio y dice, oye, qué padre, me da una vibra padrísima, quiero ir a la consulta, porque tenemos miles de temas, o sea, los humanos somos muy complejos y queremos acudir por cualquier otro tema y que tiene que ver con salud mental y que tiene que ver con un psicólogo. Citla, ¿cómo te encuentran en Facebook? ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Por si alguno que nos vio de verdad dice, yo quiero. Sí, en Facebook estoy como Citlali López. Ya próximo voy a hacer unas redes sociales justamente en cuestión de psicología. Y mi número celular, 392-104-3965. Así que excelente. Ahí estamos a la orden. Anótenlo. De verdad que se dieron cuenta que es riquísimo platicar con ella. Sí. Es un gusto, me encantó. Y de verdad me encantaría que hubiera un volumen 2 de esta temporada porque nos faltaron un montón de cosas de la anticoncepción. Y pues bueno, no seamos China, amigos. No traigamos tantos hijos a este mundo. Planificación familiar responsable y con todo lo que nuestras esferas conlleva. Exacto. Muchas gracias, Citla, por estar aquí, güera. Qué padre, güey. Este episodio me mamó, la neta. Oye, mucha información. No nos vamos a olvidar de Eduardo Castillo Alarraqui, que habla italiano, que se está muriendo de calor en el set. Pero bueno, hoy viene muy formal, así con una camisa de blanco Me dijo lentes negros hoy. No Clark Kent, sino lentes negros. No, Clark Kent ya no. Hoy trae lentes negros de Batman. Lalo Castillo. Lalo, muchas gracias por todo. Gracias a los que nos ven. No se olviden de calificarnos, por favor, en redes sociales. En señoras plataformas. En iVoox, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast y en YouTube también. Por favor, suscríbete como Viviendo Sin Tapujos y regálanos 5 estrellitas para que este súper proyecto siga estando y obviamente tengamos más personas como Citla. Fue un gusto. Muchísimas gracias. No, yo contenta. Me la pasé muy bien. Epa. Éale, pues nos escuchamos el siguiente miércoles. Nos vemos. Adiós. Bye.
Acabas de escucharnos en acción. Aquí no tenemos pelos en la lengua ni miedo a la evolución. Episodio tras episodio te llevamos en un baile candente De reflexiones. picardías, orientación y verdades que te van a hacer sudar. ¡Ay, qué calor! I can almost taste it. ¡Ay, nanita, que ya venga el otro! Aunque sea incómodo, aunque te mueva, quédate cada episodio a descubrirte, a tomar conciencia, a ser un aliado del cambio junto con nosotros. Visitors from another world. Liz Tavares y Alejandro Calderón. Esto fue Viviendo sin tapujos. ¡Éale!